Este es el módulo de evaluación económica. En primer lugar, tenemos que precisar el concepto de evaluación en términos generales. Y diremos que evaluar es juzgar. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque lo que uno concluye cuando hace un informe de evaluación es emitir un juicio. Esta inversión o este proyecto ¿es factible o no es factible? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Conviene o no conviene? Entonces, desde ese punto de vista es que se dice que la evaluación es juzgar. Ahora, ¿cómo hace uno para emitir el juicio? Pues simplemente hace una serie de cálculos matemáticos que le permitan llegar a lo que son los indicadores, y con base en la interpretación de esos indicadores es que uno emite el juicio de si la inversión, vuelvo y lo repito, conviene o no conviene, es factible o no es factible, es buena o no es buena. Cuando hablamos de evaluación de proyectos, tenemos que nosotros también tener presente que hay evaluaciones antes de que se ejecute el proyecto, o sea, antes de invertir. Hay evaluaciones que se hacen durante el proceso de montaje del proyecto, y hay evaluaciones que se hacen después de que el proyecto sea ejecutado. La primera, o sea, antes de que se haga el montaje o se haga la inversión o se ejecute la inversión, se le llama evaluación ex ante. Cuando se está en pleno proceso de ejecución del proyecto, se llama evaluación operativa o de gestión. Y cuando el proyecto ha terminado, se hace una evaluación que se llama evaluación ex post o evaluación de impacto. Nosotros en este curso vamos a hablar de evaluación ex ante, o sea, antes de que la inversión se ejecute. Estas evaluaciones, la evaluación que se hace a los proyectos son 4 evaluaciones. Y en las 4 tiene que dar positivo en los indicadores que más adelante hablaremos. Si alguno de ellos da negativo, pues lógicamente que la recomendación es que el proyecto no se haga o la inversión no se realice. Estas evaluaciones son evaluación financiera, evaluación económica, evaluación social y evaluación de impacto, ambiental. La evaluación financiera lo que trata de medir es cuál es el rendimiento del proyecto, o sea, cuánto gana el dueño o quien hace la inversión, o si son varios, pues cuánto ganan los inversionistas. Eso es una evaluación que se llama privada. Privada es porque les interesa solamente a los dueños. ¿Cuánto me voy a ganar? Entonces, el informe emite un juicio recomendándole al o a los dueños si es o no conveniente realizar esa inversión, porque es rentable, porque le va a dar buenas utilidades, en fin. En cambio, la evaluación económica, la social y la ambiental tienen carácter público, porque ya no solamente le interesa al dueño, sino a la comunidad en general, a la sociedad en general, a la economía nacional. Entonces, desde este punto de vista, la evaluación económica, la social y la ambiental, por el hecho de ser públicas, pues lógicamente que son más importantes, porque ateniéndonos también a lo que dice la Constitución Política de Colombia, en Colombia primará lo público sobre lo privado. Y si las evaluaciones económicas, social y ambiental tienen carácter público, pues lógicamente que adquieren importancia frente a la evaluación financiera.
En la evaluación financiera, uno puede hablar de ingresos y de costos y hablar de la relación costo-beneficio. El ingreso o el beneficio en el concepto financiero es cuánto se gana en este proyecto o en esta inversión, cuánto gana el inversionista si esta inversión se hace. O por el contrario, pues cuánto pierde, si es que se pierde, o cuánto hay que invertir para obtener tal ganancia. Entonces el beneficio está relacionado con los ingresos que tiene, que genera el proyecto. Y los costos son las erogaciones en las que hay que incurrir para que ese proyecto se haga. En cambio, en la evaluación económica, los beneficios del proyecto no tienen, o sea, no se refieren al ingreso que va a tener el proyecto, sino a los beneficios que va a recibir la economía nacional si esta inversión se hace o si este proyecto se realiza. Y los costos se refieren no a los costos o a las erogaciones en que hay que incurrir para que el proyecto se haga. No, los costos acá se refieren a en cuánto tiene que sacrificarse la economía nacional para que este proyecto se realice. Igual sucede con la evaluación social. Entonces el beneficio es en cuánto se beneficia a la sociedad si la inversión se hace. El costo indica en cuánto se tendrá que sacrificar la sociedad si este proyecto se hace. Ahora, si estamos hablando de evaluación ambiental, pues también tiene carácter público, porque el beneficio es, bueno, el medio ambiente se beneficia o no se beneficia con este proyecto. Por lo regular no se beneficia. Entonces, si no se beneficia, ¿cómo se le da licencia a un proyecto que va a deteriorar el medio ambiente? Entonces, eso implica que el proyecto tenga que tener unas propuestas de alivio o de mitigación de los daños que va a causar la ejecución del proyecto, los daños ambientales, que de todas maneras tienen que ver con daños a la sociedad, porque si se daña el medio ambiente, quien sufre las consecuencias es la sociedad. Entonces, teniendo claro esas 4 evaluaciones, otro punto que me parece importante también y que los diferencia, en la evaluación financiera, en la parte ya operativa, se utiliza como herramienta para facilitar los cálculos la tabla de cálculo que nos ofrece el programa Excel. Y ahí se consignan tanto ingresos como egresos. Y la comparación de ingresos frente a egresos, traídos a valor presente, es lo que nos permite inferir o determinar si la inversión va a producir beneficios o es factible o no lo es. Entonces, en todas se hace utilización, en las 4 evaluaciones se hace utilización del programa Excel. Cuando se trata de evaluación financiera, tanto ingresos como egresos que van a ser consignados en lo que se llama el flujo de fondos, que vamos a armar con la ayuda del programa Excel, van con precios de mercado. En cambio, cuando se habla de evaluación económica y social, se hablan de precios sombra. Y cuando se habla de evaluación ambiental, se habla de precios ambientales. Los precios sombra también se denominan precios cuenta o precios eficiencia o precios de cuenta. Entonces, lo primero que vamos a hacer al desarrollar este módulo es aprender a calcular
los precios sombra o precios cuenta o precios eficiencia. Bueno, entonces entremos en ese tipo de cálculo.